Hoy, como ya lo habíamos anunciado, se presentan nuevos títulos de la Biblioteca UNI en la Universidad Nacional de San Luis. Biblioteca UNI es una colección de libros de la editorial Ediciones R&R, que en esta ocasión presenta 3 nuevos títulos que abordan de manera pedagógica hechos de la historia argentina: el Cordobazo, el proceso militar y la década del 70. La presentación se realizará hoy a las 16 en el Anfiteatro 2 de la Universidad Nacional de San Luis y contará con la presencia de la autora del libro El Cordobazo, la investigadora de CONICET y docente de la Universidad de Buenos Aires, Yanina Harari, quien tenemos el gusto de tenerla aquí en el estudio. Bienvenida, Yanina. Muchas gracias por la invitación. Primero quería que hablemos un poco sobre este hecho que fue el Cordobazo, que fue un hecho muy relevante en nuestra historia argentina. Y te quería preguntar cómo sucedió que una huelga de un sector, de unos gremios que exigían cuestiones puntuales en cuanto a los derechos laborales, se termina transformando en una insurrección masiva contra una dictadura. Bien, es muy interesante la pregunta que haces porque va al centro del problema. Y es interesante porque obviamente siempre la historia sirve revisarla, repasarla y aprender, también para poder analizar nuestro presente y por ahí situaciones que estamos viendo que están pasando en otros países, en Chile, Ecuador y demás, en donde se ven algunos procesos que por ahí podrían llegar a tener algunas similitudes con el Cordobazo. Y pasaron 50 años y todavía nos seguimos acordando del Cordobazo y hablando del Cordobazo como un hecho que marcó una época, un hecho que inauguró una etapa de la historia argentina, justamente por esto que vos estás mencionando. No fue una huelga económica más, no fue un hecho en donde la clase obrera cordobesa salió simplemente por sus reclamos económicos, que los tenían y eran muchos, sino que eso pasó de ser una huelga que se convocó, en realidad en principio se había convocado a nivel nacional. En Córdoba deciden convocar un día más de huelga, el 29, y llevar ese día todos los reclamos que tenían los gremios, que bueno, cada gremio tenía un reclamo particular, que estaban cada uno de esos reclamos atravesados, por supuesto, por la crisis económica general que se vivía y que en Córdoba era más profunda o se vivía con mayor agudeza por ciertas características económicas de la provincia y de la ciudad de Córdoba en particular, que llevaron a que incluso gremios que estaban enfrentados, si se quiere, políticamente, gremialmente, fueran a esa huelga en un frente, organizados conjuntamente e incluso preparados para enfrentarse a las fuerzas represivas. Eso llevó a un enfrentamiento con la dictadura, ¿sí?, de Onganía, que estaba en el poder en ese momento, y al Estado. Ese enfrentamiento fue increyendo, se sumaron los estudiantes, pero además se sumaron muchos otros sectores de la población por fuera de los que estrictamente habían convocado a la medida. Vecinos, comerciantes, ¿sí?, todo lo que uno podría llamar la pequeña burguesía de la ciudad, que fue sumándose, colaborando con los manifestantes, acercándoles distintos elementos para la autodefensa y sumándose a las protestas y a los enfrentamientos callejeros. Esos enfrentamientos fueron creciendo y por supuesto fue politizándose, si se quiere de alguna forma, la protesta, los reclamos que tenían, empezaron también a hacer en contra de la dictadura, los cánticos que se escuchaban, que era además también un reclamo latente, los reclamos más políticos, no solamente los económicos, porque estamos en medio de una dictadura, se venía de un congelamiento salarial, ¿sí?, obviamente la imposibilidad de la participación en la vida política
aunque sea bajo la forma democrática limitada de las elecciones, etcétera, etcétera. Y por lo tanto había ahí otros reclamos. Lo que es importante del Cordobazo es que esto que vos planteás es efectivamente así. Empieza a juntarse dos elementos que usualmente aparecen como separados, que son la economía y la política, ¿sí? Empieza la clase obrera a ver que esos elementos tienen una relación. Esos elementos son cosas aisladas, no es que por un lado, bueno, yo discuto mi salario y por otro lado, bueno, veo que nos gobierna. Empiezan a ver que hay una relación entre eso y que para conseguir una cosa también necesitan conseguir y avanzar en hacer política. Eso es un proceso que arranca, uno diría, con el Cordobazo, y uno lo sitúa ahí porque obviamente el Cordobazo fue un hecho muy importante, no fue el único aso ni del 69 ni del periodo que uno marcaría del 69 al 76 hasta el golpe. Hubieron 18 asos, pero sí es un hecho fundacional, si se quiere, en ese periodo, que hace o permite que la clase obrera avance en esto que vos planteás, de la lucha económica a la lucha política. Es decir, da un paso en ese sentido y entiende que tiene que avanzar en la disputa política, en entrar en la arena política para conseguir sus reivindicaciones, que simplemente con la lucha económica, con la organización sindical, no alcanza. Y entonces eso comienza a suceder a partir del Cordobazo y va a tener muchas expresiones a lo largo del periodo. Es muy diferente a la visión que por ahí algunos expresan de que el trabajador, el hacer política en el trabajador es como algo mal visto, como que es lo que les corresponde hacer a los políticos y el trabajador, no sé, se debería quizá desde una mirada dedicarse solo a trabajar, pero no a hacer política. Es muy diferente lo que plantea el Cordobazo en ese aspecto. Efectivamente, esa es la importancia. Esta idea de, bueno, en política yo no me meto, del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, y yo no quiero saber nada con el resto, hago mi trabajo, lo sumo, bueno, puedo reclamar alguna condición de trabajo, alguna cuestión de salarial, pero hasta ahí llego. Eso empieza a trastocarse con el Cordobazo, ¿sí? Empieza la clase obrera a entrar en el quehacer político, a cuestionarse otros elementos de la vida social, ¿sí? Sobre todo los que tienen que ver con el ámbito de la política. Empiezan a cuestionar el orden social. Una fracción de la clase obrera, una parte de la clase obrera minoritaria, pero creciente durante el periodo, empieza a cuestionar todo el régimen político y empieza a cuestionar todo el ordenamiento social, empieza a cuestionar el capitalismo. Por eso se organiza en lo que se llamaría la fuerza social revolucionaria. O sea, muchos empiezan a militar en partidos revolucionarios y a acercarse a posiciones revolucionarias, aunque no siempre partidarias, pero sí muchas veces en cuanto a la dirigencia sindical, que empieza a romper con el peronismo, es decir, con una política de conciliación de clases en el ámbito sindical. O sea, en el ámbito sindical, una conciliación de clases es no ir a un enfrentamiento a fondo con las patronales, por ejemplo. Eso empieza a quebrarse a partir del 69 y empiezan a surgir, por ejemplo, en los sindicatos, conducciones que abandonan la conciliación de clases, rompen con la dirigencia peronista que tradicionalmente había gobernado los sindicatos, que bueno, hoy en día también lo hace, y avanzan en una política de mayor enfrentamiento y logran conquistas muy importantes, ¿sí? En Córdoba especialmente está el caso de Citrac-Citram, los sindicatos de la empresa Fiat, y el caso del ESMATA cordobés, que sobre todo surge en la empresa ICA Renault, de la mano de Salamanca, y consiguen reivindicaciones que los obreros tenían hace mucho tiempo y que no habían logrado conseguir, y consiguen también frenar el avance
sobre las condiciones de trabajo, el avance de lo que en ese periodo se llamaba la racionalización del trabajo, que las empresas querían hacer justamente porque estaban en crisis y necesitaban avanzar con despidos, avanzar con cambios en el proceso de trabajo, y por lo tanto esas conducciones logran empezar a frenar eso. Por supuesto, esto no le gustaba nada a los patronales, no le gustaba nada al gobierno, ni al gobierno dictatorial, ni después al gobierno peronista que viene, porque no estaban en sus planes, digamos, evitar que las empresas avancen con esos procesos de racionalización, y es por eso que empiezan a combatir muy fuertemente a estas direcciones sindicales, obviamente con una represión feroz, pero también desde darle herramientas a las cúpulas sindicales nacionales peronistas para poder combatirlos legalmente. Por ejemplo, la modificación de la ley de asociaciones profesionales que se hace en el gobierno peronista y que permite la intervención de las seccionales díscolas, claro, ¿no? Entonces aparece ahí, digamos, una represión muy fuerte sobre esta fracción de la clase que empieza a avanzar en hacer política y a hacer una política de independencia de clase. ¿Vos percibís vigencia del cordobazo en la actualidad? El cordobazo tiene, digamos, es un hecho muy importante en la historia. No es un hecho, si se quiere, único en su tipo a lo largo de la historia. La clase obrera argentina tiene un largo acervo en su haber de hechos cuasi insurreccionales, que uno podría decir con características insurreccionales, que ha protagonizado, que uno podría remontarse, no sé, la Semana Trágica, el Cordobazo, el Argentinazo. Es decir, tiene una tradición en ese sentido. Por supuesto, son momentos, vamos a decirlo, excepcionales, en el sentido de que la clase abandona su normalidad, la normalidad esta de, bueno, del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Claro. Yo no me meto, yo no hago política. Cuando la clase empieza a abandonar eso, bueno, suceden este tipo de hechos que vemos. En ese sentido tiene total vigencia y es muy importante porque nosotros estamos atravesando una crisis ya hace varios años, estamos sufriendo un ajuste hace ya varios años, y lamentablemente el próximo gobierno piensa seguir el ajuste porque ya lo ha anunciado. Y ya ha anunciado algo que en la década del 70 existió, que es el pacto social, que es el congelamiento salarial. El pacto social en la década del 70 fue uno de los elementos que impulsó mucho la lucha, porque los salarios se congelan, pero la inflación sigue, por lo tanto hay una caída salarial, algo que nosotros ya conocemos, pero resulta más evidente cuando no hay paritarias. Con lo cual, uno cree que ya se soportó muchos años pasivamente el ajuste y en algún momento la cosa salta. Es decir, usualmente, digamos, este tipo de situaciones tienden a llevar a una acción de otro tipo. En algún momento la tapa de la olla sale. Que lo vemos en otros países de Latinoamérica. Exactamente. Si uno viera, bueno, la clase obrera chilena en Chile, y hace muchos años que no pasaba nada. Bueno, no pasa nada hasta que pasa. No pasa nada hasta que ya la situación no se soporta más. Y, digamos, por suerte... Sí, el hecho puntual a veces es una excusa para que salga a la luz todo un montón de reclamos, ¿no? Por años. Efectivamente. Sí, los reclamos se vienen acumulando, se van acumulando hasta que en algún momento, bueno, estallan. Y bueno, yo creo que eso probablemente
vaya a suceder en el próximo tiempo, porque es una olla de presión que está muy presionada. Por lo tanto, siempre tiene una vigencia en ese punto. En el punto en que es parte de nuestra historia, es parte de la historia de la clase obrera y de su tradición. En ese sentido tiene plena vigencia, creo yo. ¿Cómo vas a abordar este tema en tu libro? Bueno, en el libro la idea es abordarlo de una forma muy pedagógica, con un lenguaje sencillo, accesible para el público que no es especialista, para el público que no necesariamente conoce el tema o conoce más por encima, pero la idea es que esta serie de libros que estamos sacando sirvan de divulgación científica. Son libros de divulgación para el público, obviamente, no especializado, para estudiantes, para docentes que puedan usarlo con estudiantes en secundario. De hecho, cada libro tiene en la página web toda una serie de actividades didácticas para el aula. O sea que cada libro viene acompañado de actividades que el docente puede tomar con fuentes históricas, digamos, distintos tipos de documentos, fuentes incluso fotográficas, videos, digamos, hay mucho material incluso actividades desarrolladas para que los docentes puedan tomar y trabajar el tema en el aula, de forma tal que estos libros tengan, digamos, también utilidad en ese sentido, puedan usarse para que estas temáticas se difundan un poco más, se conozcan un poco más y sirvan para lectores no especializados y que sean muy accesibles. Esa es la idea de la colección. En ese punto, la idea es tratar de explicar temas que por ahí son complejos o tienen su complejidad, pero no en un lenguaje académico difícil, sino muy accesible, con un tipo de escritura también sencilla en ese punto. Sí, muy interesante. A mí me habían quedado dos preguntas que las formulo. Recién estabas hablando de la génesis del cordobazo. En tus investigaciones, ¿qué pudieron averiguar de cómo se integra el movimiento estudiantil a ese gran movimiento que fue el cordobazo? Y si ves en eso alguna influencia de lo que había sido el mayo francés o no tiene nada que ver, digamos, como un puntapié como para alentar a este cordobazo. Bien. El movimiento estudiantil participa efectivamente en este periodo. Se da lo que se llamó la unidad obrero estudiantil, que fue muy importante para la masividad que tomó el hecho. Y se integra, digamos, en principio porque los estudiantes sufren también las consecuencias de la represión de la dictadura y también del ajuste que se vivía por la crisis económica. Es decir, los estudiantes también están sufriendo al igual que los obreros. ¿Por qué? Porque, no solamente se da, durante el gobierno de Onganía se dio la noche de los bastones largos y la represión en el movimiento estudiantil, se da la restricción en el acceso a la universidad, el cierre de comedores, se interviene, por ejemplo, en Córdoba la Federación Universitaria. Es decir, están sufriendo también las consecuencias de la crisis y de la dictadura. Por lo tanto, hay un elemento que los aúna. Pero además hay otro elemento que es muy interesante, que es que empieza a no haber una separación tan tajante entre los obreros y los estudiantes, porque los propios estudiantes eran obreros, muchos. O hijos de obreros. O hijos de obreros. Claro. Pero muchos obreros eran en sí mismos estudiantes. De hecho, uno de los primeros muertos en Ganier, un trabajador de ICA, que era también estudiante. Y eso los va unando. ¿Sí? Los va unando porque en las estaban luchas, sufriendo también las consecuencias. En las luchas, en las movilizaciones, son lo mismo. Es decir, es el mismo sujeto en un punto, digamos. Entonces va unándose porque empieza a proletarizarse el estudiantado, empieza a tener un componente más proletario en ese punto. Y entonces ya la vida misma los iba, por decirlo de alguna forma, ¿no? Aunando. Pero además, digamos, están sufriendo
al mismo tiempo el ajuste. Y con respecto al movimiento internacional, que está el Mayo francés, pero también hay otras revueltas alrededor del mundo, efectivamente la Argentina se suma a esa oleada de revueltas, tiene alguna influencia, pero nosotros tratamos también de ver, bueno, cuáles son los elementos, por decirlo de una forma, internos que llevan a eso, que digamos, obviamente todo está atravesado por una crisis a nivel internacional, ¿sí? O sea, la crisis que se da en la Argentina no es solamente en la Argentina, se da a nivel internacional y eso atraviesa distintos procesos. Bueno, les recordamos que Yanina va a estar hoy en la presentación de los libros de la colección Biblioteca Uni a las 16 en el Anfiteatro 2 de la Universidad Nacional de San Luis, con estos títulos: El Cordobazo, El Proceso y ¿Qué pasó en los 70? Bueno, Yanina, te agradecemos muchísimo todo lo que nos has comentado, explicado acerca de el Cordobazo, un tema que es muy actual, por esto que vos planteabas sobre que estamos atravesando un momento de crisis. Vemos las movilizaciones que hay en otros países latinoamericanos, y también algo muy, muy actual que me quedó de esto último que preguntaste vos, Adolfo, es que hoy en día también muchos estudiantes de, por ejemplo, la Universidad Nacional de San Luis también son trabajadores. Así es. Así que bueno, te agradecemos mucho, Yanina, tu visita. Gracias a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias.